Ahora Noticias Matinal. Tragedia en Melipilla. Un hombre mató por error a su suegro tras confundirlo con un delincuente que habría ingresado a su propiedad desde su punto de vista. La víctima, de 62 años, falleció más tarde en un centro asistencial. Dijo que era un ciudadano y que le hablaba a un amigo. Así respondió el vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, a los cuestionamientos por mensajes que en 2017 intercambió con el alcalde de Rancagua, indagado por malversación de fondos públicos. Chadwick descartó que esas conversaciones lo vinculen al caso del fiscal regional Emiliano Arias. Y vamos a estar con las novedades del deporte. Palestino perdió ante River Plate y se despidió de la Copa Libertadores. La Católica, en tanto, enredó puntos en Argentina y deberá buscar la clasificación ante Gremio en Brasil. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de las noticias ya de este día jueves. Nos acercamos al fin de semana. Vamos a partir como cada mañana con la agenda policial. Sí, vamos de inmediato al contacto a esta hora con Sebastián Pocket. Sebastián. Muy buenos días, Andrea, José Antonio, gusto de saludarlos. Pasamos a revisar de inmediato la información policial con esta trágica noticia que ocurrió en la comuna de Alhué, en el sector de Camino a Huechún, kilómetro 10, en una parcela. Fueron alertados los propios propietarios, bien digo, quienes vivían en este terreno. Es una parcela compartida, hay algunas familias que viven ahí, todos se conocen, todos son familiares, y es por eso que estaban bastante preocupados porque vieron unas personas en actitud sospechosa al interior de este terreno. Llaman a uno de los dueños de casa, quien no se encontraba en el lugar, estaba en Melipilla, a unos 15, 20 kilómetros de donde ocurre esto. Llega rápidamente al territorio y le dice a sus familiares que no salgan, que él va a ver la situación y tratar de enfrentar a estos delincuentes que aparentemente estaban con intenciones de sustraer especies o elementos de valor desde uno de los hogares. Fue así que toma un arma que mantenía debidamente inscrita, realiza un disparo al aire y cuando sale al campo abierto que hay en esta parcela, divisa una silueta de una persona que aparentemente era sospechoso, que intentaba arrancarse. Cuando realiza un disparo en contra de esta persona, es ahí que en la línea de fuego se habría atravesado su suegro, un hombre de 62 años, el cual al ver también a este posible delincuente lo intenta atrapar, pero en ese intento es él quien recibe este disparo en la zona abdominal. Fue trasladado por los propios familiares hasta el hospital de Melipilla. Yo les mencionaba, a unos 20 kilómetros de donde se encontraba esta parcela, y falleció debido a la gravedad de esta lesión provocada por este disparo. Un hecho lamentable que ocurre en este lugar, conmocionado todos los familiares, un cuasi delito de homicidio por el cual quedó detenida esta persona de 35 años, su yerno precisamente, y pasará durante la jornada de hoy a control de detención, o se presume también que pueda quedar apercibido. Todo esto según las instrucciones que dé el fiscal. Carabineros nos entregó algunos antecedentes preliminares, sin embargo será la Policía de Investigaciones quien indague todo este hecho y los peritajes correspondientes en este lugar, y también las declaraciones a este hombre de 35 años que realizó el disparo. Quiero invitarlos a escuchar declaraciones por parte de Carabineros y también de un familiar que estaba ahí y nos contaba la situación, un poco el contexto de por qué él incluso tenía esta arma en la casa. Sí, en esa parcela comparten vivienda, familia en común. Hay dos viviendas en ese lugar, y a él le avisan que sujetos desconocidos se encontraban en el interior de la parcela efectuando robo. Él llega al lugar, saca su pistola debidamente inscrita que mantenía en el interior del domicilio, efectúa un disparo al aire y posteriormente con el segundo disparo, que él dispara un bulto manifiesta dentro de la oscuridad, y a donde hiere lamentablemente a su suegro. Que aquí lo único que se sabía es que la gente entraba aquí, no llegábamos, son tipos que andan, nos vienen a dejar, después los vienen a buscar. Estaban jugando a la pelota y lo llamaron de aquí mismo los familiares de ella, de la señora. Y aquí se produjo este caso.
Ahí escuchábamos este familiar, en este caso un tío, don Abel nos mencionaba que no es primera vez que habrían ingresado a este terreno, a este domicilio. Eran cerca de 5 las veces que ya habían ingresado con anterioridad y es por eso que había tomado la decisión de comprar esta arma porque quería proteger a su familia principalmente, pero también sus pertenencias. Fue en ese contexto en el cual él trata de proteger a los suyos, realiza este disparo al aire y posteriormente este disparo contra una silueta donde lamentablemente se interpone el cuerpo de su suegro, es quien recibe este disparo y fallece finalmente en un centro asistencial, específicamente el hospital de la comuna de Melipilla. Vamos a seguir avanzando en información porque un hecho ocurrió en la localidad de San Antonio, en la comuna de San Antonio, en la localidad de Bella Vista. Fueron sujetos que habrían ingresado hasta un domicilio, pero los vecinos bien organizados dan aviso rápidamente, se acumularon fuera del lugar y comenzaron a esperar que salieran porque prácticamente los querían linchar. Cansados de los robos, cerca de 12 robos en lo que va de los últimos 20 días, ya están aburridos, ellos mencionan, y es por eso que querían agredirlos para posteriormente entregárselos, eso sí, a las policías. No ocurrió este hecho, tuvo que llegar incluso a las policías para proteger a estos presuntos delincuentes que estaban al interior de este hogar. Tuvieron que dar las explicaciones correspondientes, pero pasarán de igual forma a su control de detención porque no se puede acreditar qué estaban haciendo en un terreno y no era tan solo una persona, sino que eran más de 3, incluso habría uno que se podría haber dado a la fuga, arrancando no tan solo de Carabineros, sino que también de este centenar de vecinos que estaba esperándolos afuera del domicilio. Pasemos a escuchar algunas declaraciones por parte de los vecinos, que son los principales personas que están cansadas de estos delitos que han ocurrido ahí en su sector donde ellos viven, en la localidad de Bellavista de San Antonio. Quieren poner la micro para sacarlo, para resguardarlo. Eso quieren. A los delincuentes, son 3 hombres y una mujer. Los ladrones están acá adentro, po, y los carabineros los están custodiando. Aburrido, porque toda la noche estamos aquí trasnochando, con palo, con todo, y todos los días pasa. Después nos vamos a acostar y ya empieza la alarma otra vez de que otra vez están robando. No, muchos robos, van como 12 casas ya en 3 días. Y nada, y siempre se van y aquí la guarida arrancan. ¿Ustedes quieren tomar la justicia? Claro, no, pues que al menos darle palo, no tampoco mandarlo para otro mundo, pero al menos una palera. Ahí escuchamos la declaración de este último vecino, corroborar, eran 12 casas en los últimos 3 días, o sea, están aburridos, están cansados, impotencia es la que tienen estos vecinos y por eso lo que mencionaba el último vecino, darle palo, no mandarlos al otro mundo, pero sí darles un castigo algo severo para que se aburran también estos delincuentes de ir recurrentemente donde este grupo de personas, ellos se ve que están bastante organizados, han tenido algunas medidas de seguridad, sobre todo estos grupos de WhatsApp que funcionan bastante bien, pero Carabineros también se quiso referir a este tema y nos señaló algunos antecedentes. Un familiar directo de una persona que comete delito acá en el sector estaría resguardada en un domicilio. En consecuencia nosotros llegamos acá rápidamente, tratamos de lo posible de que la gente bajara un poquito su hostilidad porque estaban bastante agresivos, había demasiada euforia, demasiada impotencia por parte de la gente y de esa forma pudimos sacar 3 personas, 2 hombres y una mujer. Ahí escuchamos, claro, eran 2 hombres, una mujer los que habrían ingresado hasta este domicilio, no robaron ningún elemento ni nada, no causaron ningún daño, porque también fue grande el susto que le dieron los propios vecinos de esa localidad protegiendo a los suyos. Seguimos avanzando en materia policial y pasamos a revisar estas imágenes que dejan al descubierto algo que ocurrió ayer durante la tarde en el sector de Avenida Departamental con Tobalaba. Este bus del Transantiago que quedó prácticamente a metros de caer al canal San Carlos. Fue una maniobra que realiza su conductor cuando iba este bus del transporte público por Avenida Tobalaba en dirección al sur y una vez que dobla por Avenida Departamental en dirección al oriente, el conductor de este Transantiago pierde el control de la máquina y se estrella contra unas barreras de contención, quedando literalmente colgando con la mitad del bus desde el puente
que posa sobre el canal San Carlos. Iban 10 pasajeros en su interior, afortunadamente ninguno resultó con ningún tipo de lesión, eso sí, un gran susto el que vivieron ahí. Solamente una persona resultó lesionada, un transeúnte que iba pasando por ahí, le saltaron algunos escombros de un poste que resultó también con algún tipo de daños, pero todos los pasajeros del bus están bastante bien. Este transeúnte, daños, lesiones que fueron de carácter leve, eso sí, afortunadamente pudimos hablar nosotros con algunas personas que estaban en ese sector y nos contaban la situación que se vivió por algunos minutos en la comuna de Peñalolén. Pasemos a revisar. Las principales complicaciones que nosotros tuvimos al momento de llegar era que el bus que se involucró en el accidente, ¿cierto?, se encontraba con parte de su estructura colgando del puente, ¿ya? Por lo cual bomberos tuvo que proceder a acuñar el vehículo a fin de evitar un mal mayor, atender a una persona lesionada que fue impactada, ¿cierto?, no por el microbús propiamente tal, sino que por un poste de alumbrado público que fue impactado por el microbús. Claro, efectivamente el bus iba con pasajeros, lo que nos indica el conductor que aproximadamente iba con 10 pasajeros, ¿ya? Pero ninguno de los pasajeros del microbús estuvo lesionado en el accidente, sino que fue una persona que estaba en el exterior del bus, ¿ya?, la cual, producto del choque con el poste, salió dañada con una lesión leve en realidad. Ahí escuchábamos todos esos antecedentes, información favorable, afortunadamente, porque ninguna persona resultó lesionada, solamente este transeúnte, yo les mencionaba, que iba pasando por el sector y le llegaron algunos escombros, eso sí, lesiones de carácter leve solamente. Información policial que vamos a estar ampliando en los próximos informativos de Ahora Noticias y vamos a quedar pendientes a todo lo que siga ocurriendo también durante la mañana. Sí, bueno, un verdadero milagro. Vamos a estar volviendo sobre el crimen por error del principio del despacho. Me parece muy, muy cruel lo que ocurrió allí. Una persona que mata a su suegro creyendo que se trataba de un delincuente. La verdad que vamos a volver a mirar ese caso a lo largo del informativo. Muchísimas gracias, que tengan buenos días. 6 de la mañana con 41 minutos, seguimos avanzando en otras informaciones. Estudiantes de un colegio casi fueron atropellados por delincuentes que estaban robando un vehículo desde el estacionamiento. Los alumnos grabaron a los delincuentes y luego los salieron persiguiendo. Los apoderados dicen que este no es un caso aislado. Este auto estaba acá todos los días. Fueron los alumnos de un colegio en Peñalolén los que grabaron cómo delincuentes robaban el auto de una profesora. Los ladrones, al verse acorralados, trataron de atropellar a los estudiantes. ¡Por allá se sale! Los ladrones escaparon y los estudiantes trataron de capturarlos. Los mismos alumnos salieron como entre 8 o 10 niños siguiéndolo. Me dijeron, guardia, vio a un vehículo blanco porque se lo robaron a una profesora de aquí del colegio. El robo ocurrió en los estacionamientos del colegio. Los delincuentes habrían aprovechado que apoderados retiraban a sus hijos para pasar desapercibidos y entrar. Hace 5 meses atrás le robaron la cartera a la profesora y le sacaron, y tenía las llaves del auto. Y ahora vinieron con la llave y abrieron con la llave del mismo auto. El aviso oportuno permitió detener a los dos delincuentes, un joven de 20 años y un menor de 16. El mayor de edad mantiene diferentes registros policiales por el mismo delito de robo de lugar no habitado y por robo de vehículo. El menor también registra detenciones dentro de la unidad policial. Los más preocupados son los apoderados del colegio, al ver que las medidas de seguridad del establecimiento fueron vulneradas. Terrible, porque no puedes andar tranquilo, ni en el colegio de tus hijos puedes estar tranquilo. El descaro de haber seguido con el procedimiento de robo a pesar de que lo estaban grabando, digamos. Ambos detenidos fueron formalizados por el robo del auto de la profesora. En tanto, desde el colegio evitaron referirse a la situación para resguardar la integridad de profesores y alumnos. Bien, comenzamos ya a revisar lo que ocurre a esta hora en Santiago en materia de tránsito, para que usted salga súper informado y tome la mejor opción que le ofrece la ciudad o su sector esta mañana. Partimos en Maipú, donde hay complicaciones ahí en 3 Poniente, altura Camino a Melipilla, que está cerrado por un accidente. Esto es la comuna de Maipú. También hay un semáforo apagado en San Pablo con Luis Beltrán, esto es la comuna de Pudahuel.
En el sector oriente de Santiago la situación no es mejor. Si uno revisa lo que ocurre en la avenida Las Condes, lo estábamos comentando ayer, hay trabajos en las vías allí, especialmente a la altura de San Damián. Eso hace que el tránsito sea más lento, sobre todo en dirección poniente, de oriente a poniente, en el caso de avenida Las Condes durante esta hora de la mañana. En el caso de Quilín, también la situación no es muy auspiciosa. En Quilín con Consistorial hay trabajos también en las vías y eso hace que ese sector de Peñalolén tenga problemas de tránsito en las horas puntas, tanto en la mañana como en la tarde. Y en el caso de la restricción vehicular, bueno, que comienza a partir de este día 2 de mayo, también nos recuerda la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que comienza la restricción vehicular que va de mayo hasta agosto, sobre todo en el anillo de Américo Vespucio, y que involucra, por supuesto, a más vehículos. En esta oportunidad, recuerdo a la nueva normativa de restricción que ya se aplicó el año recién pasado. Vamos a revisar también lo que va a ocurrir esta mañana en materia de desplazamiento en el caso de los estudiantes de la Confech principalmente y estudiantes secundarios que tienen una marcha autorizada este día 25 de abril. Horario que va desde las 11:30 de la mañana con una convocatoria que comienza en Plaza Italia. Como siempre, tienen el derecho a utilizar la calzada sur según la autorización que les entregó la Intendencia y hasta las 2 de la tarde para llegar a Echaurren, donde terminan con un acto cultural. Se supone que, por supuesto, el espacio que utilizan es solamente la calzada sur y se dirigen desde oriente hacia poniente. Si usted va a utilizar, digamos, la Alameda durante esta mañana, tenga mayor precaución, trate de esquivar allí en la medida de lo posible durante ese tramo horario cualquier tipo de cruce en superficie. La red de metro, eso sí, va a estar operando con normalidad. Recuerde que usted puede utilizar la línea 1 que va justamente debajo de la principal avenida de Santiago. Podemos revisar a esta hora también lo que ocurre en Vicuña Maquena con Diagonal Paraguay. Hay algo de tránsito a esta hora. Se está complicando un poquito el tránsito, sobre todo en dirección hacia Plaza Italia. Tenga paciencia. Hay que respetar también las vías exclusivas y el corredor de Transantiago que va justamente por el centro de Vicuña Maquena en dirección, digamos, hacia no hacia Plaza Italia, sino que en dirección contraria el tránsito es algo más fluido. 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a hablar de un tema bien relevante a nivel inmobiliario y de acceso a la vivienda, porque de acuerdo a los cálculos que se han realizado, cerca de un 20% de los subsidios que han sido otorgados en los últimos años no han podido ser utilizados. ¿Y el por qué? Bueno, hay una serie de razones que vamos a analizar a esta hora. Sí, tiene que ver con la capacidad de ahorro, con la capacidad de compra, con el valor de los suelos y también el valor de las viviendas. Estamos con Teodosio Cayo, él es especialista inmobiliario y nos va a llevar a comprender, digamos, cuál es la dimensión de este problema, cuántos son los subsidios que se pierden y además, Teodosio, si los subsidios han ido mejorando en materia de volumen de dinero en la medida que los precios de las viviendas también han ido subiendo. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, los subsidios es un apoyo muy importante para la familia que quiere obtener su casa o su vivienda propia. Sin embargo, los subsidios de alguna forma se han ido quedando atrás a lo que es el movimiento inmobiliario y lo que han sido los valores. Si uno considera que prácticamente en un lapso de 10 años los valores de las viviendas pueden subir entre 6 y 10%, incluso en los casos donde está, por ejemplo, cerca de metro, en 10 años el valor se duplica. Sin embargo, el subsidio se mantiene. Y eso obviamente es una complicación mayor porque la oferta pública que se está teniendo para poder obtener ese subsidio obviamente se reduce mucho. Vamos, Teodosio, a revisar, a analizar un poquito cuáles son las cifras en relación a los subsidios que han sido otorgados en los últimos años y que dan cuenta de este diferencial de gente que queda finalmente marginado, excluida de la posibilidad de acceder a una vivienda. Y tenemos entre el año 2010 y el 2018 se otorgó un total de 1.931.714 subsidios, de los cuales 377.648 no han sido utilizados. La diferencia, por supuesto, poco más de 1,5 millones que sí fueron pagados. Hay que hablar de distintos tipos de subsidios. Hay subsidios de acceso a la compra de una vivienda, hay subsidios también de ampliación y reparación de vivienda, hay subsidios de arriendo. En todos los casos ocurre que hay personas que no logran o no utilizan ese subsidio, o se da más bien en este caso de
compra de viviendas nuevas? Bueno, en general los subsidios aplican más o menos de la misma manera y el efecto que hemos tenido en los últimos tiempos es igual, es decir, es muy similar. Sobre todo el subsidio de arriendo que está prácticamente recién partiendo y es un incentivo bastante interesante. Por ejemplo, hay prácticamente 170 UFs que se otorgan en un plazo de 8 años. Eso significa rebajar 3,8 UF, 88.000 pesos, para hacerlo más claro, todos los meses para que una persona pueda acceder a un arriendo. Por otro lado, en el caso de la venta, los 3 tipos de subsidios más importantes son para las familias que son vulnerables, hay un subsidio para la integración y el subsidio para la clase media, que es el que con el cual se otorga un mayor valor. De hecho, se llega prácticamente a las 2.200 UF, 60 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de ese monto, esos 60 millones de pesos en realidad se logran solo en lugares más alejados de los centros y eso, por supuesto, tampoco hay una cantidad de oferta muy importante en esos sectores. Veamos la siguiente lámina y tengo una pregunta, Teodosio, que tiene que ver con la forma como uno puede desagregar la cifra. Pero antes de eso, bueno, aquí está el total de subsidios 2011-2018. El DS01, que es el de acceso a la compra de vivienda. Sí, clase media, ¿no? 261.323 que fueron otorgados, pero de los cuales 87.000 y fracción no fueron utilizados, por lo tanto se pagaron la diferencia entre ambos, 174.084. Aquí se visualiza el peor escenario, digamos, este es el subsidio más afectado en términos de no utilización. Porcentualmente es un caso bastante grande, digamos, y a mí me gusta más decir que hay 87.000 familias que no han tenido su casa. Es decir, realmente es algo que hay que abordar de manera urgente. Es decir, por un lado está el monto del subsidio, por otro lado las facilidades que se dan para el ahorro que la gente tiene que tener y que va en compensación con estos subsidios, y también las opciones que tiene para poder acceder. De hecho, la región metropolitana es de las que tiene la mayor cantidad de oferta. Eso quería preguntarte, Teodosio, porque uno sabe que la presión en términos de los precios de la vivienda ha sido mayor en otras partes del país. Estoy pensando, no sé, la región de Antofagasta, por ejemplo. ¿Cuáles son las zonas donde es más complicado ese acceso y donde queda más gente rezagada? Bueno, en general en las zonas extremas también hay un subsidio especial que incluso permite llegar un poquito más allá de las 2.200 UF. Sin embargo, en zonas, por ejemplo, mineras, las posibilidades de acceder a una vivienda, por ejemplo, para un matrimonio con 2 hijos, prácticamente se reduce mucho porque la oferta está o muy lejos al centro de la ciudad o la cantidad de viviendas que están siendo ofertadas también es muy baja. ¿Estamos hablando de la región de Antofagasta? Sí, exactamente, Antofagasta o incluso un poquito más en la tercera región. También hay sectores que, por supuesto, la minería, ¿no es cierto?, mueve mucho, pero no toda la gente trabaja en minería y, por lo tanto, hay situaciones complejas. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las modificaciones que se le deberían realizar al diseño de los subsidios desde la política pública para ajustarlas a la dinámica actual del mercado inmobiliario? Bueno, aquí hay que mirar a todos los actores del mercado inmobiliario para poder decir que la política apunta en todos los sentidos. Por un lado, por supuesto, está en el monto que se accede al subsidio, que significa ajustarse a las condiciones de mercado actual. Una vivienda hoy día prácticamente muy fácil llegar a las 3.000 UF. Eso es para una vivienda de 2 dormitorios, de hecho en el centro de Santiago. Por lo tanto, hay que pensar que, por un lado, el valor del subsidio tendría que ser un poco mayor en términos de a qué tipo de propiedad. Por otro lado, hay que pensar que el monto final de subsidio, que llega aproximadamente con el ahorro previo al 80%, también habría que mejorarlo. Y por otro lado está el tema de las facilidades que se le dan o la integración que se puede lograr para constructoras inmobiliarias para que estén incentivadas a generar este tipo de bienes y la oferta se masifique y eso también evite que los precios suban porque hay lugares donde efectivamente no se puede construir porque no hay esa política pública de decir aquí va a haber una integración o esta área, esta zona la vamos a dejar en ese línea. Sí, tenemos nuestra última gráfica ahí con algunos de los datos importantes. Ahí estábamos viendo entonces en este subsidio de clase media cuáles son las características básicamente de este subsidio. Lo decíamos, una propiedad nueva usada, rural o urbana, que se complementa con un crédito hipotecario y han sido algunos de los más afectados. Pero quería preguntarte también, porque hablábamos del subsidio al arriendo y uno puede inmediatamente hacer el vínculo si suben los precios de las viviendas para el acceso a compra.
eso genera también que haya más gente que necesite arrendar. Y eso también genera un aumento en el valor de los arriendos. ¿Hay ahí también una dificultad respecto a lo que ha pasado en el mercado inmobiliario? Sí, ha habido una presión en los arriendos, pero en el último periodo más bien se han mantenido relativamente estables. Es decir, no vemos un incremento en el valor tal como se ve en las ventas. Sin embargo, esto se podría acrecentar efectivamente porque la gente está tomando una decisión más tardía en términos de compra, en términos muy generales, y por lo tanto eso hace una presión arriendo. No estamos en la condición todavía que vivíamos hace unos años atrás, donde habían filas de personas esperando por una propiedad, digamos, pero sí hay una presión mayor que se debería ver reflejada, digamos, en la medida que no se concretan ventas. Bien, pues Teodosio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Urgente. Bien, vamos a una información que ocurre a esta hora y ya estamos en ese lugar. Se trata de un tren que ha chocado con un vehículo, hay un fallecido. A ver si podemos escuchar parte de las declaraciones que entrega a esta hora Carabinero o nos resume Sebastián Poque. ¿Cómo están? Muy buenos días. Información policial que está en pleno desarrollo este accidente de tránsito que involucra nuevamente a un tren de carga que viajaba desde la comuna de Estación Central hacia San Antonio y arrolla a un auto particular. Se trata de un vehículo taxi colectivo del recorrido 6001. Imágenes que pasamos a revisar, pero antes vamos a escuchar la declaración que nos va a entregar el capitán Bascuñán. Capitán, muy buenos días. Si nos puede contar, por favor. Muy buenos días. Bueno, alrededor de las 6 de la mañana se produce un accidente ferroviario en la comuna de Maipú, específicamente en camino a Melipilla con calle Tres Poniente, ¿ya? Donde lamentablemente la persona que iba conduciendo el móvil fue trasladada al Hospital del Carmen y en desplazamiento fallece. Capitán, acá esto cómo se habría dado, hay un semáforo, sin embargo, el conductor no habría respetado, no habría alcanzado, ¿hay algunos testigos que tal vez pudieron ver algo? Bueno, hay un cruce regulado en el lugar. Según información de testigos, manifiestan de que el conductor no respetó el cruce regulado que se encontraba. A raíz de lo mismo, se produjo el accidente de tránsito. Nosotros instamos como Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, a respetar la señal ética a todos los ciudadanos, como asimismo a los vecinos de acá de la comuna de Maipú, manifestarles que nos vamos a encontrar más o menos por un par de horas, ¿no es cierto?, haciendo la materia de la investigación, lo que corresponde a la CIAT, así que los flujos van a estar bastante conflictivos en cuanto al tránsito ahora en el transcurso de la mañana. Muchas gracias, capitán Bascuñán. Ahí escuchábamos al capitán Bascuñán que nos comentaba estos antecedentes, imágenes que quedan bastante claras. El vehículo quedó completamente destruido. Es un automóvil modelo Hyundai Accent del recorrido 6001. Yo les mencionaba, este conductor no habría respetado la señalética, hay un semáforo acá incluso, y al enfrentarse al cruce ferroviario no alcanza a divisar o arrancar de este tren de carga y lo embiste, resultando con lesiones de carácter grave, y cuando iba trasladándose hacia un centro asistencial, específicamente al Hospital del Carmen, fallece en ese trayecto. Información que vamos a estar ampliando próximamente en las siguientes ediciones de Ahora Noticias. Andrea, José Antonio. Por supuesto, Sebastián, muchísimas gracias por la información. Lamentablemente, un accidente que se repite, que hemos visto en otras oportunidades, principalmente por no respetar las señales de tránsito. Así que vamos a estar, por supuesto, siguiendo esta información. Buenos días. Bueno, cambiamos de tema, revisamos a esta hora la temperatura en nuestra pantalla, 11 grados, humedad 85%, jueves 25 de abril va a estar cubierto, pero un poquito menos fresco que el día de ayer. Nos vamos a una pausa y estamos ya de vuelta. Para allá nos vamos, para allá nos vamos. De la mañana con 33 minutos. Vamos de inmediato a revisar información internacional. Mariana Schmidt. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Al otro lado del planeta se ha producido un encuentro muy importante. La verdad que ha sido el primer cara a cara del líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde en una universidad federal localizada en la localidad de Vladivostok. Ambos ahí manifestaron que el objetivo de este encuentro es reforzar los vínculos históricos entre ambos países, mientras la cuestión nuclear está en un punto muerto con los Estados Unidos. Manifestaron que las conversaciones que van a sostener a puertas cerradas, obviamente, van a contribuir al proceso de desnuclearización de la península coreana y a la normalización de las relaciones entre Pyongyang y Seúl. Kim quiere una desnuclearización gradual
que vaya acompañado de un levantamiento progresivo de las sanciones. Mientras tanto, Putin ha celebrado el proceso de normalización de las relaciones entre Corea del Norte y los Estados Unidos. ¿Habrán acciones concretas? Hay que verlo. Para que no ocurra, bueno, aquí son aliados, para que no ocurra lo que vimos en la segunda cumbre, ¿verdad?, con Trump. Hay una máxima tensión en estos momentos en Sri Lanka. Se ha registrado una nueva explosión, por lo que la acción inmediata ha sido cerrar todas las iglesias católicas y suspender las misas públicas. Por el momento, las autoridades no han precisado si el estallido está o no relacionado con los 8 atentados simultáneos registrados durante el domingo de Pascua. Según los primeros informes, la explosión se produjo en un descampado detrás del edificio de los juzgados de Pugoda, localizado a 40 kilómetros de Colombo, la capital. Subrayaron que no se trata de una detonación controlada. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan tras la caza de los presuntos implicados en estos ataques, a la que se ha unido ahora el ejército de Sri Lanka. La cifra de víctimas fatales se ha mantenido en las últimas 24 horas, son 359. Y también la de los detenidos, que continúa siendo de 60. Bueno, hubo bastante acción en Naciones Unidas respecto a Venezuela. 40 diplomáticos de los países que integran el Grupo de Lima, miren lo que hicieron. Abandonaron la Asamblea General de la ONU cuando el canciller venezolano Jorge Arreaza tomó la palabra. Él habló en nombre del movimiento de países no alineados en el primer Día Mundial del Multilateralismo. En su discurso, el canciller acusó a los Estados Unidos de querer imponer la dictadura en la ONU y pretende expulsar o desconocer las credenciales de los Estados miembros en pleno derecho como Venezuela. Recordemos que en ese mismo lugar, el 10 de abril pasado, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidió a la ONU que reconozca al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela y exigió la partida del, al que llamó dictador, Nicolás Maduro, que se aferra al poder, dice, con el apoyo de Rusia y de China. Y ahí tenemos noticias que nos llegan en Estados Unidos y la verdad es que Joe Biden ya ha lanzado su precandidatura a presidente de Estados Unidos para el 2020, así que ya estamos en plena carrera. Se lanzó ya. Sí, el ex vicepresidente entre el 2009 y 2017 se ha unido a otros 19 candidatos para las elecciones presidenciales a la Casa Blanca. Además, los medios han asegurado que el próximo lunes iniciará la campaña en Pittsburgh, Pensilvania, para después pasar por Iowa, Carolina del Sur, New Hampshire. Su mayor rival es el movimiento Me Too, luego que 4 mujeres lo denunciaron de haberlas tocado inapropiadamente en espacios públicos, como hay en algunas imágenes que estamos viendo. Biden hasta ahora corre como el favorito de los demócratas. Una encuesta de la última de Morning Consult revela que lidera las primarias demócratas con un 32% de intención de voto, 9 puntos más que su rival más cercano, Bernie Sanders. Sí, ¿Lo afectará esto? Exactamente, ahí habría que ver, ¿no?, cómo las denuncias en su contra podrían eventualmente afectar esta candidatura cuando ya es oficial. Había dudas de si se iba a lanzar o no Joe Biden como candidato. Concreta eso, uno más de todos los que hay ya de candidatos en el Partido Demócrata. Sí. Pero sí él aparece con mayor posibilidad. Muchos dicen que es porque él tiene la capacidad dentro del partido de poder captar el voto quizás más de centro, a diferencia de Bernie Sanders, que está más hacia la izquierda y que ya viene de la elección pasada, ¿no? Así que va a ser interesante estos juegos que se inician, estas carreras internas en los partidos, que a veces son incluso más duras que la carrera presidencial. Las pre-campañas en materia de primero los caucus y después comienzan las primarias, estado por estado, hasta la convención, que al final la campaña real es muy cortita en Estados Unidos. Las convenciones son en julio, agosto y luego viene ya la elección en el mes de noviembre. Pero todo lo anterior, digamos, la previa, tiene que ver con una competencia al interior de cada uno de los partidos que puede ser tremendamente compleja. Hostil. Y se pueden hasta desangrar una serie de acusaciones. Por lo tanto, probablemente a partir del mes de enero vamos a comenzar a ver el movimiento. Creo que las primeras primarias comienzan en marzo-abril.
Y ahí vamos a ir viendo porque se va descartando primaria a primaria, algunos se van bajando, otros van esperando el resultado de los estados más clave, por una parte. Ahora es interesante también mirar, porque bueno, el lado demócrata tiene que ahí buscar la alternativa y la mejor respecto de un discurso tan duro como el de Trump. ¿Qué va a pasar con los republicanos? Exacto. Si efectivamente los republicanos en el marco de un gobierno turbulento políticamente va a volver a respaldar a Trump, que muchos creen que es lo más seguro, en campaña, ¿verdad? o si efectivamente, porque tengo entendido que dentro del Partido Republicano también se han levantado ciertas voces alternativas a la opción de Trump. Pero todo apunta a que él tiene la intención claramente de correrla. No, obviamente que no es algo que él haya oficializado, pero obviamente que como lo estamos viendo ya con estas primarias, en cara a las primarias demócratas, probablemente en los próximos días veamos las novedades que va a pasar con los republicanos. Ahora vamos con otra noticia que nos llega de Tailandia y es bien particular. Lo que usted está viendo es una casa flotante. Una pareja construyó esta casa flotante en el mar de ese país, justo a 22 kilómetros de la costa de Phuket, en un lugar muy turístico. Las autoridades del país asiático los acusan de violar su soberanía nacional. Los dueños de este particular inmueble son inversores de la popular criptomoneda Bitcoin. Él es estadounidense y su pareja tailandesa. La casa flotante mide 6 metros de diámetro y era la prueba piloto de un proyecto de emprendedores que promueve los asentamientos flotantes permanentes fuera de las aguas territoriales. Por lo tanto, a juicio de la Marina, la pareja quería crear una comunidad con el fin de convertirla en un estado independiente dentro del territorio marítimo de Tailandia y arriesga incluso la vida. Si son procesados. Bueno, sabemos que las penas ahí son bien drásticas, ¿no? Muy Pero mira, drásticas. justo ayer conversábamos en Mundo Plus, Mega Plus, con José Antonio y un experto de un proyecto súper interesante que tiene Naciones Unidas para crear ciudades flotantes. Comunidades flotantes. Exactamente, y que tendrían una serie de ventajas, ¿no? Que serían también sustentables. A catástrofes. Sí. Y el objetivo es, primero, descomprimir un poco la densidad de las comunidades costeras. Estarían de todas maneras en aguas territoriales, o sea, responderían a la ley de algún país. Claro. Pero es muy parecido a lo que estamos viendo. ¿Y en qué localización? Eso es clave. Lo mismo, las mareas, los sismos. Lo que pasa es que los según el maremotos. proyecto de Naciones Unidas, que está muy, digamos, en pañales, es un proyecto de alta seguridad, resistente a huracanes, resistente a movimientos marinos, resistente a cualquier tipo de tsunami o, digamos, es de alta tecnología. Y autosustentable. Y además autosustentable. Es donde más énfasis se pone. Y de esa manera se puede descomprimir, digamos, algunas ciudades y dar alternativas a zonas altamente y densamente pobladas, como algunas que se encuentran en la línea de la costa. Es una lástima que esto lo miren como un delito, digamos. Exacto, porque era parte de un proyecto mucho mayor. Exacto. Bueno, ¿ustedes han visto los Avengers? Porque hay un furor total hoy. Yo no sé. En el gran estreno mundial. Yo estoy fuera del mundo Yo también Avengers. estoy fuera del mundo Marvel, en realidad. Bueno, nuestros hijos no creo que no. Pero es un furor tremendo. Avengers Endgame en este contexto. Las estrellas Robert Downey Jr., ¿verdad? Iron Man, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner fueron homenajeados en Hollywood. Ya hicieron esta alfombra roja, ¿verdad? El avant-premier. Ahora lo que hicieron los protagonistas de la nueva película de Marvel, inmortalizaron sus huellas en el Teatro Chino, situado en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, California. Los actores de la saga firmaron, imprimieron, por supuesto, sus manos sobre estas baldosas de cemento identificadas con su nombre. Mientras tanto, y por la diferencia horaria en Asia, ya los fanáticos han ido en masa a ver esta película y les aseguro que Santiago y todas las ciudades de Chile no será la excepción. Sí, genera locura, y ya los fanáticos están organizándose. Así que se personifican. De todas maneras, cosplay ahí. Imagínate, yo no cacho nada, pero bueno, está muy bien. Pero conocemos a Iron Man, por lo menos. Algo. Lo básico. Tenemos claro los superhéroes. Exacto. Por lo menos. Ya, bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, Rey, vamos a recibir aquí a nuestro superhéroe local, digamos. Usted es nuestro superhéroe, don Jaime. ¿Cómo está, don Jaime? Muy bien, Andrea, José Antonio, me gusta saludarlos Que nos nuevamente. salvó ayer de la lluvia. Nos avisó que venía la lluvia y
y la gente pudo salir preparada. ¿Se acabó eso totalmente, don Jaime, para hoy? Se acabó absolutamente. Todavía queda como circulación atmosférica, la misma que teníamos en el día de ayer, pero ya con menos contenido de humedad. Eso hace que la condición hoy día en la mañana sea parecida a lo que era a la del día de ayer, con una temperatura bien regulada por la nubosidad presente todavía. Sin embargo, en el transcurso de la mañana esta nubosidad va a ir disipando y vamos a quedar con cielos completamente despejados en la tarde, con una temperatura que es superior a la del día de ayer, pero que alcanza el valor mínimo para considerarse templado. A esta hora en la capital hay 11 grados con un 84% de humedad relativa al ambiente, cielos nublados todavía, claro, y vamos a tener condiciones que van a ir disipando esta nubosidad. Vamos a quedar con cielo despejado gran parte de la jornada. La transición se va a producir entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Vamos a llegar a 20 grados como máxima probable. Mañana con cielo despejado, eso sí, con la mañana de baja temperatura, 7 grados la mínima, 22 grados la máxima. Alcanzamos la temperatura de confort, esa temperatura que nos hace sentir gratamente con una ropa liviana. Y cielo despejado, por supuesto. El índice de radiación UV por la época del año en categoría de moderado, que se mantiene hasta el día sábado, en que vamos a tener nubosidad parcial. Claro, buenas condiciones de tiempo. Sube la mínima por la presencia de nubosidad y también la máxima porque cambiamos de masa de aire, es decir, lo que teníamos ayer de baja segregada deja paso a altas presiones, por lo tanto se instala una masa de aire subtropical para la época del año, lo que nos deja con 26 grados de temperatura máxima, situación que podría repetirse también el día domingo en un rango similar de temperatura. Hoy día quedan restos de esta baja segregada en la zona centro-sur y ahí entre Temuco y Osorno van a quedar algunas precipitaciones la primera parte de la jornada, hasta eso mediodía, 1 de la tarde, y después disipa y queda con cielos completamente nublados en la zona, y al final de la jornada va a aparecer ahí el sol bajito en el horizonte en la zona centro-sur del país. Por lo tanto, hoy día cambian las condiciones, mejora el tiempo, se estabiliza. Oiga, don Jaime, ¿usted se ha dado cuenta que no hemos cambiado la música en los 6 años que llevo trabajando en este canal? 5 años. Esta es la misma música, se ha transformado en un clásico. Así la es. gente lo pide. Sí, pues no hay que cambiarla. No. Claro. Si todos lo identifican. Yo, mientras escuchaba atentamente su informe, pensaba en el tema de la música, que ya es parte de usted, don Jaime. Claro, es parte de este espacio del tiempo. La verdad es que, como lo he comentado, le tengo un gusto ecléctico por la música y por la lectura y también por los conocimientos. Así que eso hace que me identifico con esa música, pero también escucho otra, obviamente, para el informe de tiempo. Y entiendo que hay algunos programas radiales que han hecho uso de esta música para... ¿Y le han pagado el derecho? No, ni siquiera hemos tocado el tema. Yo creo que esto tiene copyright. Totalmente. Hay que tener ojo con yo prefiero dejarlo ahí nomás, que mantengamos la música y sigamos hablando del tiempo con Antonio y Andrés. Ya, pues, bueno, muchas gracias. Muy bien, que tengan buena jornada. Muy buenos días. Bien, buenos Oye, días. bueno, vamos a comentar la polémica política judicial del día que tiene que ver con el fiscal Moya y también con el actual ministro Chadwick, hoy día vicepresidente de la República, porque el presidente está en gira por Asia, y estos diálogos que sostuvo Andrés Chadwick el año 2017 con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, que estaba siendo investigado precisamente por la Fiscalía de O'Higgins a raíz de malversación de fondos públicos. Claro, el ministro del Interior, actualmente vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, confirmó que efectivamente hubo este intercambio de mensajes antes de que él asumiera en el actual cargo y le restó, por supuesto, importancia y que tuviera algún tipo de vinculación con la investigación y la denuncia que hay en contra del fiscal Emiliano Arias y que fue presentada, recordemos, por el fiscal Sergio Moya. Vamos a revisar exactamente cuáles fueron las declaraciones del ministro Chadwick frente a estos hechos. Y es una conversación absolutamente normal, en tono de amistad, en la cual le señalo mi preocupación por un tema público e importante en la región de la cual yo fui senador y mantengo siempre preocupación.
Claro, lo que pasa es que había una investigación en relación a la figura de Eduardo Soto, que es alcalde de Rancagua, por la utilización de fondos para la construcción de un teatro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Es que la Fiscalía, a través de su encargado en ese momento que llevaba el caso, que era Sergio Moya, incautó el teléfono del señor Soto. Y cuando revisa las conversaciones que el alcalde Soto había tenido, descubre que había tenido un intercambio, un diálogo con en ese momento el señor Andrés Chadwick, que no era ministro, que no tenía un cargo público, esto fue durante el gobierno anterior, donde el alcalde Soto conversa con el actual ministro del Interior y el ministro le hace ver lo conveniente que es acercarse de alguna manera al fiscal Arias, le pide cierto apoyo, le entrega una serie de consejos respecto de cómo manejar, ¿no?, el proceso de investigación en el Ministerio Público, lo cual la oposición, a la luz de lo que está ocurriendo en este minuto, ¿no?, con el fiscal Emiliano Arias, encontró que era un diálogo absolutamente inoportuno e improcedente. Sí, ha habido varias reacciones al respecto, vamos a escuchar algunas de ellas. Yo creo que el que tiene que tomar la medida es el presidente de la República. Y yo espero que de nuevo no lo salve. No veo ninguna conducta reprochable o equivalente que se pueda plantear el ministro. De verdad, siento que todo tenga una exageración. Si fuera verdad que él trató de influir en un caso como este, me parece de la suma gravedad y tienen que haber, ¿no es cierto?, irresponsabilidades ejemplarizadoras para todo. No tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de la oposición, ciertamente intentar perjudicar al ministro del Interior en un acto de aprovechamiento político. Bien, eso es parte de lo que ha sido, ¿no?, las reacciones a nivel político en relación a este caso que en realidad tiene en una situación más compleja al fiscal Arias, que como decíamos ha sido denunciado por el fiscal Moya en 4 aspectos y de hecho hoy viene en el diario El Mercurio una serie de evidencia que tendría el fiscal Moya para esta denuncia, nuevos correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otros, y la explicación de por qué no había hecho la denuncia antes, porque dice que ahora decide hacer la denuncia frente al fiscal nacional Jorge Abot y tiene que ver básicamente porque tenía la sensación de que se estaba armando algo para tratar de sacar al fiscal nacional de su cargo y consideró necesario entonces presentar estos antecedentes. Pero aquí sabemos hay una serie de interpretaciones, hay distintas miradas respecto a qué es lo que hay de fondo, así que es un tema que evidentemente está marcando la agenda política y también del Ministerio Público y el Poder Judicial. Bueno, Emiliano Arias sigue en funciones, está siendo investigado administrativamente por el fiscal de Antofagasta y en materia, digamos, más penal por el fiscal de Magallanes. Bueno, fiscales persiguiendo fiscales y en el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua, jueces persiguiendo jueces. La verdad que esto es como el mundo al revés, ¿eh? Lo digo porque la verdad que se ve desde el Poder Judicial y desde un ente autónomo como el Ministerio Público bastante curioso, ¿no?, cuando los fiscales deberían estar persiguiendo delincuentes y los jueces fallando sobre delitos, están investigando entre ellos. La situación es muy compleja y probablemente va a generar también reacciones en los otros poderes del Estado. Bien, vamos a otro tema que tiene que ver con la temporada que se viene en materia de influenza, muy importante, sobre todo para los más chiquititos, para los enfermos crónicos y también para las personas de la tercera edad. Sí, vamos de inmediato con Daniela Valdés, que nos va a entregar toda la información necesaria hasta ahora. Daniela, buenos días. Hola Andrea, José Antonio, comenzó el frío y también ya hay casos de influenza y esto es lo que está pasando a esta hora en algunas estaciones de metro, donde también el MinSal ha iniciado una campaña especialmente dirigida a los grupos de riesgo para que así se vacunen. Qué más fácil que hacerlo quizás cuando va rumbo a su trabajo, cuando va pasando en alguna estación de metro y tiene la oportunidad de encontrarse con ellos y en solo minutos ponerse esta vacuna y quedar protegido ya para la influenza. Estamos con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y le vamos a preguntar sobre este operativo que se repite, entiendo, en otras estaciones también. Paula, muy buenos días. Hola, sí, muy buenos días. Estamos en la semana de vacunación declarada por la Organización Mundial de la Salud y hoy día estamos comenzando aquí en el metro. Quiero agradecer al Metro de Santiago porque nos ha prestado sus localidades para comenzar esta semana a vacunar en los metros de Santiago. Vamos a estar hoy día acá en el Metro de Los Leones y en el Metro Puente Alto. Mañana vamos a volver a estar aquí en el Metro de Los Leones y el día sábado vamos a estar en el Metro de Ñuñoa, principalmente para todas aquellas personas que no trabajan y que puedan acudir a vacunarse durante la mañana. Es completamente gratuito y es para los grupos de riesgo, pero igual vemos que hay varias personas que han sido vacunadas y que no corresponden a esos grupos, o sea, todos pueden pasar.
Efectivamente, esta vacuna, la campaña de vacunación es principalmente para ese grupo de riesgo, lactantes, menores, niños hasta los 6 años, adultos mayores, personas que tienen alguna enfermedad crónica. Lo que estamos vacunando principalmente son a todos esos grupos de riesgo, pero también a aquellas personas de otras edades que tienen algún componente de enfermedad crónica que tienen que vacunarse, porque en ellos sí que la influenza puede ser muy grave. Ya llegó la influenza, ya llegó el frío, el momento de vacunarse es hoy. Gratis, completamente gratuito. Absolutamente gratuito, así que aquí en el metro, en las localidades, el procedimiento es bastante rápido, usted ve que no se demoran más allá de 1 minuto, por lo tanto creemos que es muy importante que las personas acudan a vacunarse. Paula, si podemos recordar los lugares donde están hoy día y también incluso van a estar el sábado para quienes quizás durante la semana no alcanzan a pasar. Efectivamente, vamos a estar en el metro, hoy día vamos a estar acá en el metro Los Leones hasta las 11 de la mañana, pero vamos a estar toda la mañana en el metro de Puente Alto. Vamos a estar en el día de mañana, acá en el metro Los Leones nuevamente toda la mañana, y el día sábado vamos a estar en el metro de Ñuñoa. Ahí probablemente va a ir mucha gente que no ha podido ir a vacunarse, que no está trabajando y que acuda. Es sencillo, no necesita llevar orden médica y el procedimiento es simple. La contraindicación es prácticamente ninguna. Solamente aquellas personas que tienen fiebre alta, que están con 40 de fiebre, no pueden vacunarse. Todas las otras que acuden a vacunarse porque es una manera de protegerse contra una enfermedad que puede ser muy compleja. ¿El stock finalmente de cuántas vacunas es para este operativo? Hoy día vamos a tener, en este operativo, además tenemos alrededor de 500.000 vacunas, sin embargo nosotros podemos disponer de más vacunas, o sea, si llega mucha más gente, vamos a poder vacunarlos a todos. Perfecto, muchas gracias Paula. Vemos ustedes la imagen en vivo de quienes van rumbo a sus trabajos y a esta hora se han dado este tiempo y pasan aquí en solo minutos para ponerse esta vacuna y enfrentar de mejor forma el invierno. José Antonio, Andrea. Bien, muchísimas gracias Daniela, también a la subsecretaria por esa información, por supuesto, tan relevante en materia de salud pública. Que estés muy bien, buenos días. Buenos días. Bien, vamos a revisar a esta hora la agenda policial. Recordábamos, ¿no?, del lamentable accidente durante un tren, ¿no?, que arrolló a un vehículo y que dejó lamentablemente un fallecido. A ver si ya tenemos los detalles con Sebastián Poqueta a esta hora. Claro, un poco para ampliar esta información de este accidente de tránsito que involucra un tren de carga que iba desde Estación Central hacia el puerto de San Antonio. Fue el mismo tren de carga el que alcanza a este vehículo, un taxi colectivo del recorrido. Bien, alcanza el taxi colectivo y la verdad que, bueno, esa es la imagen, ¿no? Las posibilidades de sobrevivencia eran prácticamente nulas. El conductor, lamentablemente, Andrea, no respetó una señal de precaución a la hora de cruzar la vía y el tren estaba muy cerca. El maquinista no alcanzó a frenar la máquina y, bueno, terminó en lo que estamos viendo. Sí, tenemos más detalles con Sebastián. Sebastián, ahora sí lo podemos escuchar. Sí, claro, el maquinista claramente no alcanza a reaccionar, el vehículo ya está encima. Este es un cruce que está habilitado por completo y la situación es que acá caben 4 automóviles pequeños City Car, pero este taxi colectivo quedó alcanzando incluso la zona donde pasa el tren. Es por eso que incluso habría colisionado a otro automóvil tratando de poder zafarse de esta situación. No fue así. El conductor de aproximadamente 55 años es alcanzado, es trasladado posteriormente incluso por personal de SAMU hasta el Hospital El Carmen, donde lamentablemente fallece debido a esta gravedad de las lesiones. No alcanza a llegar incluso al hospital de la comuna. Falleció en el trayecto. Fue personal de bomberos quienes llegan rápidamente para sacar a este hombre de 55 años con heridas que eran claramente graves. El conductor hasta el momento se mantiene por personal de Carabineros para poder prestar su declaración a la sección investigadora de accidentes de tránsito SIAT, quienes son los que van a realizar todo el peritaje correspondiente en el lugar para aclarar estos hechos. No hay otras personas que hayan sido testigos, la mayoría se ha ido de este lugar, pero Carabineros va a tener que periciar todo el lugar. Hay una cámara de televigilancia, presumimos nosotros que es de la municipalidad y que va a servir claramente para toda esta investigación que lleve a cabo personal de Carabineros de la prefectura SIAT. Información policial que sigue en pleno desarrollo acá en camino a Melipilla con 3 Poniente en un cruce ferroviario que está habilitado, están las señaléticas, hay un semáforo incluso
está esta alarma sonora y que obviamente habría sido la imprudencia tal vez de este conductor lo que causó este lamentable accidente donde pierde la vida este hombre de 55 años, Andrea José Antonio. Sebastián Pocket con la información de este accidente. La Unidad Operativa de Control de Tránsito también lo advierte, ¿no?, a través de su cuenta de Twitter y nos avisa que hay que tener precaución en términos del tránsito en ese sector. Así que vamos a quedar muy atentos en ese lugar de la comuna de Maipú. Muchísimas gracias, Sebastián. Bien, las calles de Santiago a esta hora, cuando ya son casi las 8 de la mañana de este día jueves, no hay congestión en realidad. Eso es Vicuña Maquena en dirección poniente, a la altura de Diagonal Paraguay hay algo de tránsito en dirección hacia Plaza Italia. La verdad es que la situación está un poco más compleja que en dirección contraria. 12 grados va a estar cubierto el día de hoy, pero la temperatura va a subir progresivamente para llegar a una situación bien templada a partir del mediodía. Bueno, esperemos que tenga un excelente día jueves. Exactamente, que esté muy bien. Nos reencontramos. Chao.